que una de las grandes curiosidades que atañen a la lengua francesa es el género gramatical de algunas palabras? Y es que algunos términos como amour, amor, délice, delicia o órgano presentan la particularidad de ser masculinas en singular y femeninas en plural. Vaya lío, ¿verdad? Où est-ce que tu étais? Tu allais fatigué, hein? Un peu. Je suis allée à Punta Cana. J'ai passé 2 jours là-bas. Je suis revenue sans faire seulement une. Oh, je comprends. Tu dois te reposer. D'accord. ¿Qué tal si repasamos un poco la clase anterior antes de entrar a la clase de hoy? ¿De qué hemos hablado en la clase anterior? En la clase anterior aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar avoir. ¿Qué es el pasado compuesto y para qué se utiliza? ¿Te acuerdas? Repasámoslos juntos. Quand utiliser le passé composé? ¿Cuándo se utiliza el pasado compuesto? Le passé composé est le temps passé du présent de l'indicatif. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, j'ai apporté des fleurs à ma femme. Cela implique que ma femme a toujours ses fleurs en ce moment. El pasado compuesto es el tiempo pasado del indicativo presente. Se utiliza para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, le he llevado flores a mi esposa. Esto implica que mi esposa todavía tiene estas flores en este momento. ¿Cómo se forma el pasado compuesto? Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe. El pasado compuesto se forma con los auxiliares avoir o être en tiempo presente seguidos del participio pasado del verbo. En la clase anterior aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar avoir en francés. También vimos que el pasado participio y cómo podemos formularlo según el grupo que pertenece y el verbo en francés. Ahora repasamos los grupos de verbos en francés. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif. Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Et terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que de manera general hay 3 tipos o series de verbos en francés, llamadas conjugaciones, según que acabe de infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER. Por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR. Por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que pueden acabar en IR, en RE o OIR, además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. Atención, los verbos aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR e R, pertenecen al tercer grupo. Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par accent aigu. Par exemple, crier, crier, jouer, jouer, lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Par exemple, abouti, fini. Le participe passé d'un verbe du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, par exemple croire, cru, soit par un S, par exemple prendre, pris, ou soit par un T, par exemple faire, fait. Participo pasado de los verbos en primer grupo siempre termina en E con acento. Par exemple, crier, crier, jouer, jouer, lancer,
lancé. Por I para los verbos del segundo grupo. Abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina o por I, por ejemplo, partir, parti. O por una U, por ejemplo, croire, cru. O por una S, por ejemplo, prendre, pris. O con una T, por ejemplo, el verbo faire, el participio fait. Espero que hayan entendido el repaso de hoy. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar hoy? Hoy seguiremos hablando del pasado compuesto francés, pero esta vez vamos a estudiarlo con el auxiliar être. Le passé composé exprime une action qui s'est déroulée dans le passé et qui est terminée au moment présent. Par exemple, je suis allé a Santiago le week-end dernier. El pasado compuesto expresa una acción que tuvo lugar en el pasado y se completa en el momento presente. Por ejemplo, fui a Santiago el fin de semana pasado. Revisamos juntos el verbo être. Vamos, en presente. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde toujours avec le sujet. Para entender mejor, escuchamos de nuevo el diálogo con que iniciamos la clase. Où est-ce que tu étais? Tu allais fatigué, hein? Un peu. Je suis allée à Punta Cana. Je passais 2 jours là-bas. Je suis revenue, ça fait seulement 1 heure. Oh, je comprends. Tu dois te reposer. D'accord. Quizá no entendiste perfectamente el diálogo, así que vamos a escucharlo en español. ¿Dónde estabas? Tú estás muy fatigada. Un poco. Estuve en Punta Cana. Pasé 2 días allá. Acabo de llegar hace 1 hora. Oh, te entiendo, pero tienes que descansarte. Sí, claro. En esta conversación hay 2 frases importantes. ¿Qué tal si las analizamos juntos? La primera frase es: je suis allé à Punta Cana. J'ai passé 2 jours là-bas. Je suis revenu, ça fait seulement 1 heure. Como puedes notar, esta frase está en pasado compuesto. Una frase en la cual se encuentran los 2 auxiliares, avoir y être. Dividimos la frase en 2 partes para analizarlas bien. Número 1. Je suis allé a Punta Cana. J'ai passé 2 jours. Como puedes ver, en esta frase el pasado participio aller se escribe con una E más. ¿Sabes por qué? Con auxiliar être, el pasado participio siempre concuerda con el sujeto. 2. Je suis revenu, ça fait seulement 1 heure. En esta frase, puedes notar también que el pasado participio revenu se concuerda con su sujeto que es lundi. Recuerda siempre que el passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé al passé simple o l'imparfait para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. La mayoría de los verbos en passé composé se conjugan con el auxiliar avoir. El verbo auxiliar être se utiliza en los siguientes verbos, con los siguientes 14 verbos cuando no le siga un complemento directo. Vamos a verlos. Aller, apparaître, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir, tomber, venir. Répète après moi. Repite después de mí. Aller, ir, apparaître, aparecer, arriver, llegar, descendre,
descender. Entrer, entrar. Monter, montar o subir. Mourir, morir. Naître, nacer. Partir, salir. Rester, quedar. Retourner, regresar. Sortir, salir. Tomber, caer. Venir, venir. Atención, si los verbos de movimiento descendre, rentrer o entrer, monter o remonter, rentrer, retourner y sortir van seguidos de un complemento directo, entonces forman el pase composé con el auxiliar avoir. El uso con uno u otro auxiliar implica en la mayoría de los casos un cambio de significado. Repito, si los verbos de movimiento descendre, rentrer o entrer, monter o remonter, rentrer, retourner y sortir van seguidos de un complemento directo, entonces forman el pase composé con el auxiliar avoir. El uso con uno u otro auxiliar implica en la mayoría de los casos un cambio de significado. Por ejemplo, ¿a quelle heure es-tu sorti ce matin? ¿A qué hora saliste? ¿As-tu sorti les carottes du frigo hier soir? ¿Sacaste las zanahorias de la nevera anoche? Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Repito, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Par exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. Las fiestas del participio pasado se ponen en plural masculino como el tema los invitados. Concordancia del participe passé en determinadas ocasiones. El participe passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece esta concordancia son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar être concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé dans son bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée dans son bureau. Ella fue a su oficina. Ils sont allés dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé dans son bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento. En la segunda frase, el est allé dans son bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento y otra E. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, el sujeto es masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, R, R, E con acento, una S al final. En la última frase, elles sont allées dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, R, R, E con acento, una E más una S. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos una actividad completando las frases usando el pasado compuesto con être.
Número 1. Elle, Raya, aller au supermarché. La respuesta A tenemos A, B tenemos E. 2. Elle, Raya, aller à l'église. A, E, B, son. 3. Je, Raya, venu te voir. A, suis. B, est. 4. Ou 4. Il, Raya, parti. Ça fait 2 heures. A, son. B, on. 5. Vous, Raya, revenu quand? A, est. B, son. Verifiquemos ahora las respuestas juntos. La respuesta número 1 es, ¿la tiene? Es la B. Elle est allée au supermarché. La respuesta 2, o la segunda respuesta es la B. Elles sont allées à l'église. Respuesta número 3. ¿Las tiene? La respuesta es la A. Je suis venu te voir. Respuesta número 4. Es también la A. Ils sont partis, ça fait 2 heures. Respuesta número 5. También es la A. Vous êtes revenu quand? Espero que hayan entendido bien esta actividad. Veamos la diferencia entre el pasado compuesto con avoir y être. El passé composé es usado para expresar acciones pasadas finalizadas que mantienen una relación con el presente. Por ejemplo, hier, j'ai fait mes devoirs. Ayer, hice mis deberes. Acción terminada en el pasado que repercute en el presente, porque cuando vaya a clase hoy, mis deberes estarán hechos. Segundo ejemplo, j'ai décidé de faire mes devoirs tous les jours. He decidido hacer mis deberes todos los días. Aquí está más claro que repercute al presente, puesto que si voy a hacer los deberes todos los días, hoy también. Hay unos pocos verbos que tienen être como auxiliar. Son verbos de movimiento o cambio de estado. Aquí te muestro los más importantes. Verbos, significado. Vamos a verlos. Aller, ir. Arriver, llegar. Descendre, descender. Entrer, entrar. Monter, subir. Mourir, morir. Naître, nacer. Partir, marcharse. Sortir, salir. Tomber, caer. Venir, venir. Veamos juntos algunos ejemplos. Je suis tombé hier de ma chambre. Repito. Je suis tombé hier de ma chambre. El segundo es, elle est allée à la plage. Repito, elle est allée à la plage. Concordancia. Algo importante que debes tener en cuenta con los verbos que tienen el auxiliar être es que tiene que haber concordancia en género y número entre el sujeto y el participio. Esto es algo que no pasa en español. Se entiende mejor con un ejemplo. En masculino singular, il est arrivé. Él ha llegado. Pero en femenino, elle est arrivée. Ella ha llegado. En plural masculino, ils sont arrivés. Ellos han llegado. Y en plural femenino, elles sont arrivées. Ellas han llegado. Con el verbo avoir, el participio pasado, si hace la concordancia con el complemento objeto directo, si este está colocado antes, es decir, cuando conocemos su género y número,
Por ejemplo, j'ai acheté des fleurs. He comprado flores. Ahora bien, les fleurs que j'ai achetées, las flores que yo he comprado. En este caso, el complemento está colocado antes. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente esta parte. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? El día de hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar être. Aprendimos sobre la concordancia del sujeto con su pasado participio y también cuando hay concordancia con el auxiliar avoir. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también expresar acciones en pasado perfectamente. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y amigos. Como dice Noah Roberts, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Y si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Con esta frase se despide su profesor de francés, et chanson la jeunesse, y recuerden que su salud es lo primero. Por eso aprendimos en casa preservando la salud. A la prochaine.